Ya saben lo que dicen. Si el mundo te da limones, hazte una armadura bien chingona. Este es el origen de las especies. Y hoy veremos a Kamen Rider Game. Shotaro Ishinomori es un nombre que tal vez no conozcas, pero de una u otra manera su trabajo afectó tu vida. El hombre era una máquina de trabajo incansable, que llegó a tener el récord Guinness por más cómics publicados por un solo autor. En el mundo del anime, su obra más reconocida es sin duda Cyborg 009. Pero si hablamos del tokusatsu, este hombre no solo le dio la vida a Super Sentai, franquicia que sería transformada en Occidente como Power Rangers, sino a Kamen Rider. La historia de un héroe transformado en cyborg por un imperio malvado que posteriormente se rebeló en su contra y se convirtió en uno de los héroes más legendarios de la nación. Por otro lado está Gen Urobushi, el apodado Urobutcher, uno de los nombres más conocidos en el panorama de anime actual. Desde sus tempranos éxitos con títulos como Saya no Uta en el mercado de las novelas visuales, o su arrollador paso en años recientes con producciones como Madoka Mágica, Fate Zero o Psycho-Pass, no solo has oído su nombre, lo más probable es que hayas visto su trabajo y aún más probable es que lo hayas disfrutado. Y te preguntarás qué tiene que ver un hombre dedicado a los programas de superhéroes con uno que al parecer solo causa depresión y sufrimiento. Pues bien, Kamen Rider es una franquicia que sigue viva, y cada año sale una nueva temporada. Y durante el 2013 y el 2014, Gen Urobushi se dio a la tarea de dirigir el show. Sí, el escritor de anime mejor conocido por sus historias trágicas y dolorosas, escribió un programa para niños. Y el resultado fue el ecléctico, bizarro y adictivo Kamen Rider Game. En la ciudad de Sawame la población se enfrenta tanto a un periodo de inmensa expansión como de opresión por parte de la compañía Yggdrasil, quien era el responsable de la mayoría de servicios, bienes y además empleos. Los jóvenes expresan su deseo de libertad en bandas de Beat Riders, grupos de baile que compiten por el control de escenarios en toda la ciudad, a su vez que se enfrentan entre sí usando monstruos aparentemente digitales en el denominado juego Inves. Nuestro protagonista, Kouta Kazurawa, se encuentra en un extraño mundo donde los Inves habitan, tras ser contactado por un amigo, y se ve obligado a usar un misterioso cinturón para defender su vida y la de su amiga de los monstruos. Obviamente el cinturón lo convierte en un guerrero a lo Power Ranger. Un guerrero a lo Power Ranger con armadura de fruta, naranja para ser exactos. Hagan todos los chistes de Fruit Ninja que quieran. Tengo tiempo. Kouta derrota al monstruo, pero una misteriosa figura que se parece a su amiga le advierte que desde ese momento su vida cambiará para siempre. Y la predicción se cumple rápidamente. Los Inves inician a atacar el mundo real casi diariamente. Otros jóvenes obtienen cinturones y la habilidad de transformarse. E incluso la corporación Yggdrasil se ve envuelta en el misterio de los Inves, haciendo que Kouta y compañía tengan que madurar a un ritmo acelerado. En el mundo de Game, lo que define a los personajes es qué haces con el poder. Kouta es el típico héroe bonachón que usa su poder para proteger a los demás, tratando de cuidar de todos sin lastimar a nadie. Pero esta es obra de Urobutcher, así que la trama le recuerda que esto no es juego de niños, que todo conflicto trae dolor e incluso muerte, y que sus acciones por nobles que parezcan ya están manchadas de sangre. Con cada nueva revelación, Kouta verá los errores de su camino, y tendrá que decidir cómo afrontar el futuro que se le avecina. El grupo de Kamen Riders protagónicos, o Armor Riders como se hacen llamar en esta temporada, se completa con Baron, Ryugen y Zangetsu, una banana, una uva y un melón respectivamente. Aunque a mí Zangetsu siempre me dio más pinta de guanábana. Y ok, nos estamos saliendo del tema. Baron es Kaitokumon y representa la supervivencia del más fuerte. Busca el poder en virtud de sí mismo, obtiene más poder para tener más poder. Y el más fuerte es desde su punto de vista el que tiene la razón, lo que lo hace el rival más claro, aunque eso no significa que sea malvado. Kaito es en el fondo alguien noble y su obsesión con el poder proviene de eventos muy específicos. Su naturaleza es amable, pero la vida lo tornó en alguien más cínico. Y ese choque entre su verdadero ser y su búsqueda implacable resulta increíblemente autodestructivo. El portador del nombre Ryugen es Mitsuzane Kureshima, o Michi como le dicen sus amigos, una de las personas más cercanas al protagonista. Michi de hecho proviene de una familia muy influyente, relacionada estrechamente con Yggdrasil, pero no es algo sobre lo que él tenga poder ni control, lo que se refleja en su rol de Kamen Rider. Ryugen no es particularmente fuerte, pero sí astuto, y sus trucos y jugarretas son lo que lo mantienen en la competencia, pero esto rápidamente se torna en chantaje y manipulación. Así, Michi representa el poder de la información, pero también como el poder corrompe. El melón con problemas de identidad, en serio no entiendo cómo esto es igual a esto, es Zangetsu, Takatora Kureshima, el hermano mayor de Michi y una de las personas más importantes en la jerarquía de Yggdrasil. Es el primer adulto que actúa en lo que todos creían un juego de niños,
y su actitud misteriosa y eficacia acaban con la inocencia del elenco principal, y les recuerda que tan fácil es perder algo importante en combate. Takatora está determinado y sacrificará recursos o personas para obtener su objetivo, pero sin saber sus razones de luchar, es difícil catalogarlo como héroe o villano. Los demás Riders siguen el mismo patrón sobre el poder. Algunos son fanfarrones, otros esconden sus inseguridades, y también están quienes son genuinamente héroes. Pero en toda guerra, el poder es la última palabra. Se supone que esto es un show para niños, pero lo es en el mismo sentido que lo fue Gurren Lagann. Cuando pensamos en monstruos de goma, pensamos en Power Rangers y chistes infantiles, pero como hemos visto, Game aborda la muerte, la injusticia y la violencia como temas regulares, y la presencia de Urobuchi le da un tono oscuro a toda la obra. Con Game trató de darle un giro diferente a la franquicia. Se fueron los casos episódicos, reemplazados por una narrativa que se construía con cada episodio. El tono era más realista, y el enfoque estaba en el desarrollo de los personajes más que en los juguetes a vender, como muchos anime, o más exactamente, la serie de Kamen Rider de principios del 2000. ¿Y qué tan serias eran esas temporadas? En una de las primeras escenas de Fice, un peatón es arrollado por un carro. Ryuki era un torneo hasta la muerte donde los monstruos comían humanos. Y en Kuga hay una jodida explosión nuclear. Frutas o no, esto va en serio. No es que Game en sí sea un camino de depresión. Es muy similar de hecho a Madoka, que inicia ligero y alegre y muestra lentamente que tiene más profundidad, y eventualmente se torna más y más oscuro sin perder la esperanza del todo. Game es la idea de Urobuchi de crear un superhéroe, alguien en quien la gente realmente pueda llegar a confiar o respetar. Así que es un viaje difícil, pero no uno pesimista. Game es probablemente el punto de entrada al mundo de Kamen Rider más accesible. Tiene un escritor de fama detrás del timón, efectos muy bien logrados, una historia que apunta tanto a adultos y niños, y una narrativa que se construye continuamente en lugar de ser principalmente relleno. No será mi serie favorita, pero es buena, y es excelente para los que nunca han visto Toku. Lo digo por experiencia, esta serie creó un nuevo boom de fanáticos, y de hecho logré que alguien ajeno al género la viera completa, y además la disfrutara. Y siendo serios, son Power Rangers frutales. ¿Qué tan estúpidamente genial es eso?